Buenas noches, amigos de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Martes 6 de noviembre. Miércoles. Miércoles 6 de noviembre, 10 y 31 de la noche. Estamos ya en vivo con Milciades Vargas y con la nueva panelista, que es la fotógrafa oficial de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, Geralda Ripa. Buenas noches, Milciades. Buenas noches, Andrés. Buenas noches también a Geralda. Ya estamos para llevar la edición que corresponde al día de hoy, miércoles 6 de noviembre, con temas importantes, sobre todo relacionados al equipo de los Chancas, que estaremos tocando también el tema del estadio, que hoy trabajaron con mucha fuerza. Hemos tomado algunas fotografías que hemos publicado. Ayer descansaron por el Día del Trabajador Municipal. Buenas noches, Geralda. Buenas noches, André, buenas noches, Milciades, y buenas noches a todos los seguidores de Frecuencia Deportiva que nos ven desde YouTube y desde Facebook. Yo, como lo dijo André, soy la que se encarga de tomar las fotos, de estar a ras de cancha, de ver cuáles son los detalles pormenores, que a veces no se ve desde la tribuna o no se ve desde el televisión, ¿no? Entonces... Así es, claro. Es otra perspectiva estar a ras de cancha y de hecho nos vas a contar cómo viviste la fiesta del bicampeonato en el Centenario Universitario más adelante. Vamos a aprovechar de saludar a los que ya se conectan y nos escriben. Milciades, tú me ayudas leyendo los comentarios de Facebook y yo leo los comentarios de YouTube. Ever Castro nos dice lo mejor de lo mejor en este programa. Saludos, doctor Milciades y André. Vamos con comentario de Facebook. Ever Francisco Castro Gutiérrez dice: doctor, buenas noches. Buen programa. ¿Por qué el alcalde no llevó el gras del estadio al campo de Cuncataca? ¿Es verdad que la piscina costará más de 5 millones? Qué mala gestión del señor Serna. ¿Qué hay del aeropuerto? Amador Yauris dice: buenas noches. Saludos desde el centro poblado Porvenir Cruzpata. Juan Paolo Díaz dice: profe Milciades, buenas noches. Oliver Rodas: Axel Chávez se va, pregunta. Luego, Seis Nesaú dice: el mejor programa como siempre. Gracias a los que van comentando. Y por último, César Navarro: buenas noches. ¿Alguna novedad de los jugadores que se quedan en el club? Todo eso estaremos tocando en los próximos minutos. Ajá, a ver. 67 conectados en Facebook, más de 20 conectados en YouTube. Compartan esta transmisión. Siempre se nos complica un poco salir 10 en punto, sobre todo ahora que hemos movido el estudio. Hemos trabajado hasta tarde y hemos podido acomodar lo más rápido que se ha podido. Y recién estamos saliendo 10 y 30, así que hasta ahora no se conecta mucha gente. Nos ayuda mucho que compartan, que le den like, que se suscriban a nuestro canal de Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, Milciades. Hoy también estaremos dando un resumen de los 34 partidos con los resultados del equipo de los Chancas, tanto de la apertura como del clausura. Tenemos los goles de cada partido y al final quién es el que más goles anotó. Todo el ranking. Son en total, el equipo anotó 42 goles durante toda la temporada. 42 goles donde Carlos López es el máximo goleador, seguido de José Manzanera. Daremos los detalles en breve. Así es. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en la cartera, Geralda? Bueno, yo estaba viendo por Twitter, ahora X, y hablando de los Chancas y justamente de Carlos López, y ahí respondiendo a Diego Gómez, que dice: Carlos López se va a Alianza y Axel Chávez a Sport Huancayo. Bueno, recordarles que en una de las entrevistas que tuvimos para Carlos López, él mismo nos dijo que por el tema de su nacionalidad no iba a poder estar en Alianza Lima, y nos dejó muy claro eso. No dijo que no iba a poder estar en Alianza Lima, pero lo que decía la prensa que sigue Alianza y los comunicadores que siguen Alianza era que Carlos López, de ser nacionalizado peruano en el 2025, era un fichaje casi inminente para Alianza. Claro. Pero al Carlos López confirmarnos que su nacionalización recién estaría lista para abril del próximo año, significa que el 2025 se va a tener que inscribir como jugador colombiano todavía. Eso implica que Alianza y los equipos grandes sea muy complicado que ellos decidan gastar un cupo extranjero en un jugador como Carlos López, que sí es un buen jugador para la Liga 1, pero lo que buscan los equipos grandes con los cupos extranjeros es marcar la diferencia con amplitud, ¿no? Además, todavía el cupo de extranjeros para el próximo año no está definido. Este año se jugó con 6. Para el próximo año, temporada 2025, la federación va a aprobar posiblemente en enero si va a seguir los 6 o va a bajar a 5. Incluso se habla de nacionalizados, que también ya va a haber una limitante que podría ser solo 2. Es decir, 2 jugadores que no nacieron en el Perú, pero que son nacionalizados, podrían jugar, pero no más. Eso todavía está por aprobarse en el mes de enero, seguramente días antes de que se haga el sorteo del fixture
y que el campeonato debe estar comenzando en la última semana de enero o, en el peor de los casos, en febrero, porque también hay una posibilidad de que el campeonato se corra unos días, porque recordemos que se va a realizar el Sudamericano Sub-20, donde Chemo del Solar ha convocado muchísimos jugadores de origen peruano, pero que juegan en el extranjero, y hay opciones de que podría ser una muy buena campaña, ojalá que así sea, y que también los equipos de primera división están cediendo, sobre todo los equipos grandes como Alianza, Cristal, Melgar, Universitario, a jugadores menores, para que puedan estar en esta selección y puedan tener facilidades. Otro tema que estaremos tocando también es la elección, o lo que se anunció a través de sus redes sociales del club Los Chancas, de que Daniel Ferreira, arquero que hace poco se retiró de la actividad del fútbol profesional, que será el nuevo director deportivo. Sí, en breve vamos a hablar de eso. Vamos a hablar cuál es la función. Y hay información que también tienes, porque acá, mira, Carlos Juárez nos dice, buenas noches, felicidades por el programa, y Obed Flores nos dice, ¿qué fue del CAR de Los Chancas? También tenemos información de eso. Así el es, CAR es el Centro de Alto Rendimiento de Los Chancas. Así es, importantísimo. El mismo Kevin Iñigo, el día lunes, en el estadio, cuando empezaron los trabajos del cambio del gras, que también vamos a hablar, anunció que ha adquirido un terreno en Pacucha, atención, de la familia Hoyos Altamirano. Un saludo también para nuestro amigo Teo, quien nos ha contado los detalles, lógicamente nada del precio, pero cómo se hizo la negociación. Son 2,5 hectáreas, estamos hablando de 25.000 metros cuadrados, suficiente para hacer una cancha de juego, y de repente con el tiempo también puede ser un pequeño estadio con algunas tribunas para partidos de práctica, y no solo para el equipo del primer equipo de Los Chancas, sino también fútbol femenino, incluso de otros deportes como el vóley, menores, y ahora que se viene el próximo año el campeonato oficial de la categoría sub-18. Todos los equipos de la Liga 1 están obligados a presentar su equipo sub-18, y para eso Los Chancas ya tienen que empezar a buscar jugadores, trabajar, porque los meses y la semana van a pasar rápido. Otro detalle, mira, estaba revisando la página de Chancas y hay súper descuento para los que todavía no pudieron adquirir su camiseta original del año 2024, la primera camiseta en la historia de Chancas en la Liga 1. Hay una promoción en Neo Athletic, 36% de descuento en las camisetas. Hay que también estar atentos, todavía no se ha anunciado a través en forma oficial si Los Chancas va a continuar con esta marca New Athletic para la temporada 2025. Muchos equipos ya están cambiando las marcas de camisetas, y estaremos atentos en los próximos días, y parece que por ese tema también la tienda está tratando de hacer descuentos especiales para tener un nuevo diseño. ¿Cómo pasa en todos los equipos? Porque las camisetas de cada temporada es diferente, siempre tienen algún diseño diferente para identificarse y separar, y también el tema de los auspicios. ¿Tú ya tienes tu camiseta original del 2024? Nosotros hemos vendido cerca de 300 camisetas en Farmacia Cristo Rey. ¿Y ahora tú tienes tu camiseta? Claro. Original. Yo incluso me la compré cuando salió el primer stock, hubo la inauguración de la tienda y hicieron la firma de los jugadores. Yo vi esa promoción y dije, bueno, que otra vez vamos a tener la oportunidad de tener a los jugadores mismos dándonos sus autógrafos, teniendo más confianza y conviviendo con la gente que en esta, y bueno, es una forma también de apoyar al equipo y que todos lo hemos querido hacer. Ahora, yo les voy a contar una anécdota. Yo no tengo camiseta original de 2024 todavía. Tenías. ¿Por qué? Yo tenía la original alterna, la azul, la más bonita para mí. Debatible también. Bueno, a mí me gusta, ya vamos a entrar en ese tema. Pero la cosa es que yo tenía esa camiseta original y había un partido importante, no recuerdo cuál, creo que venía Alianza o no sé qué partido había. Cristal. Creo que Cristal. Creo que Cristal, y un pata mío me dice, ¿dónde encuentro las camisetas? Bueno, primero lo derivé a Farmacia Cristo Rey, ya se habían agotado las alternas, las azules. Luego fue a New Athletic, también se habían agotado, y estaba loco por comprar la camiseta. Y le dije, la camiseta que yo tengo está prácticamente nueva, la he usado una vez y pagó capricho. O sea, se la vendía al precio como si estuviera nueva. Precio lista. Se la llevó porque querían ir uniformados con su flaca al estadio, y desde esa vez no tengo camiseta. Así que yo voy a aprovechar esta promoción de 36% de descuento en New Athletic. Yo tenía una camiseta para ti, pero tu talla no le hacía, era XL y tú eres L. Sí, pensé que XL también no. Porque nos quedó una de las camisetas. Es que la podemos sortear, creo. Sí, creo que la podemos sortear. Creo que podemos hacer un sorteo, claro. Como fin de temporada. Así es, Vladimir Arnaldo nos dice, saludos, hincha merengue, informándome de Los Chancas. Oscar
Carmen nos dice, con Cristal quedó 3-3, partidazo. Salvador Quintana que ayer me llamó pensando que había programa, pero no había. Hoy nos puedes llamar, las líneas están abiertas. Salvatore, gracias también por el yape de hace algunos días. Está en pantalla el número 935-577-208 para que nos llamen y podamos conversar. Salvador Quintana nos dice, saludos FDA, felicitaciones por toda la cobertura. ¿Habrá sentimientos encontrados? Bueno, lo último, Vallejo se va a la baja. Boys es el que se salva, dice. Claro, ahora, hablando de Boys, también he estado revisando Twitter y ha tenido varios jugadores que han salido, alrededor de 7, incluyendo muchísimos a jugadores. Jesús Barcos. Así Sí, es, los también, dejó a Jesús Barco. Brandon Palacios, casi todos, Sí. van a quedar muy pocos. Ha habido una Va a haber purga. Una purga total, una renovación, porque ellos aspiran a hacer una mejor campaña y no estar luchando el tema del descenso. Vamos Somos con más de 120 conectados en Facebook. 124 tenemos en Facebook. Más de 50 en YouTube. Somos casi 200 personas esta noche. Compartan esta transmisión, ayúdennos compartiéndola en sus grupos de WhatsApp, con sus amigos. Denle like a esta transmisión porque nos va a ayudar a que se lo muestren más personas. Y dependiendo de la acogida que tenga el programa, vamos a tratar de salir mucho más seguido, ¿no? Queremos salir Más diario, temprano. pero es más complicado. Es complicado porque todos tenemos muchas cosas que hacer, Sí. pero vamos a tratar. Vamos con algunos comentarios de Facebook. Dice Diego Gómez, Carlos López se va a Alianza y Axel Chávez al Sport Huancayo. En el caso de Axel Chávez salió una publicación el día lunes donde anunciaban, pero no era oficial, era una persona que publicó en Facebook indicando que ya estaba listo de Axel Chávez para Huancayo, pero todavía no es oficial. Hay que esperar en las próximas horas si es que esto se oficializa. En el caso de López todavía no hay nada con Alianza. Como decía André, si López va a ser colombiano, sería un cupo de extranjero y eso podría complicar la negociación. Hay que también indicar o recordar lo que hemos visto en el torneo de apertura, una buena temporada para López, pero en el clausura no tuvo ese mismo rendimiento. Tuvo un bajón que se ha visto en los resultados. Maricielo Truyen que dice, buena. Carlos Juárez Hurtado, buenas noches, felicidades por el programa, se les extrañaba. Gracias a Carlos Juárez. Obed Flores dice, ¿qué fue del CAR de los Chancas? Vamos a hablar. Efraín Norberto Cárdenas dice, ¿qué de verdad hay que Ayacucho regrese a la Liga 1? Tampoco está confirmado, la federación todavía no se pronuncia, pero ya debe ser en estos próximos días, máximo este mes de noviembre, para que Ayacucho, si es que ya le aceptan en la Liga 1, empezar a armar su equipo. Ellos participaron en la Liga 2, estuvieron muy bien hasta la tercera fase donde se cayó el equipo, perdió como 2-3 partidos de local y no pudo alcanzar a las semifinales. Maricielo Truyen que dice, excelente programa. Luego Marcelo Guaraca, ¿cuánto está el precio? Pues supongo se refiere a la camiseta, con un descuento. Ever Medina dice, buenas noches, buen programa, saludos. José Ope, ¿cuánto está con el descuento camiseta? El precio normal era 109, si es con el 36%. Ahora vamos a hacer la matemática, hay que calcular rapidito. Mientras 109 voy a por aprovechar punto Vamos 64. con más... para hacer mi saludito a Maricielo, que nos está viendo desde Bolivia. Ella es mi amiga y le mando un fuerte saludo desde acá. Y Un saludo para aprovechando Maricielo. mencionar a Carlos López, bueno, creo que con todo el desempeño que ha tenido y ha estado varias veces como uno de los Jugadores de la fecha, del once o del 11 de la final. fecha, ¿no? Entonces creo que también es claro que no va a quedar en Chancas y se va a ir. Sí, es Creo que sus altamente probable. aspiraciones también son esas, sin desmerecer lo que es el equipo, pero también hay que tomar en cuenta de que como jugador, como persona, quiere crecer más y bueno, Naturalmente. es cuestión de los hinchas también apoyarlo, tanto cariño que nos ha traído, tantas alegrías que nos ha traído al pueblo Chanca, al pueblo de Andahuaylas. Es momento ahora de también apoyarlo, al igual que lo hemos hecho con Ramos, con Luis Ramos, y hasta ahora lo seguimos haciendo, ¿no? Así es, nos identificamos mucho con Ramos ahora que está en la selección segunda convocatoria y posiblemente juegue algunos minutos en esta fecha doble que se viene en los próximos días. En el caso de López, recordemos que el año pasado, cuando logramos el ascenso a la Liga 1, después de que terminó, también se hablaba mucho que se iba a la DT. Incluso ya nos resignábamos que López se iba a jugar a DT, pero faltando muy poco, parece que se cayó esa negociación y se pusieron de acuerdo con la dirigencia de los Chancas y se quedó para esta temporada. Para este próximo año, todavía no se sabe, dependerá mucho de las ofertas que tenga de los otros equipos y también de sus aspiraciones económicas